Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de aviones, pilotos y algo más. Yo soy Rafael. Yo soy Enrique. En el video de hoy hablaremos un poco de CRM. Tendremos pilotos invitados de varios lugares del mundo, están volando en diferentes líneas aéreas. Ellos nos explicarán su concepto y los diferentes conceptos que se usan de CRM e inclusive explicarán el concepto para personas que no sepan lo que significa CRM. Que no tengan conocimiento alguno sobre CRM. Vamos con el video. Señores, buenas noches. Buenas noches. Vamos a darle inicio formalmente al programa que se llama Aviones, Pilotos y algo más, realizado por Rafael y por mí. Este es nuestro segundo video. Y bueno, decidimos que los íbamos a invitar a ustedes para conversar acerca de CRM. Como podemos ver, somos pilotos volando en distintos lugares del mundo. Sí, vamos a hablar un poco de todo, nada, tú sabes, muy formal ni muy técnico, ¿no? Para que la gente entienda. Bueno, empezamos la introducción y voy a empezar por Christopher, ¿ok? Christopher, yo lo vi nacer, fue mi vecino toda la vida y su padre, un gran piloto, Luis Garmendia, que estaba invitado hoy para este meeting, pero le salió bueno, está volando. Christopher prácticamente se está iniciando en la aviación, ¿ok? Como piloto comercial. Sin embargo, en su corto tiempo ya es instructor de vuelo, instructor de seaplane, que quisiéramos todos volar. Creo que tú lo volaste, ¿correcto, David? No, yo no lo volé porque no me tocaba, pero sí, en la compañía había uno. Okay, a mí me encantaría tener ese type a volar a Maldivas. Para volar en Maldivas, ese, para mi opinión ahorita, para mí, el mejor trabajo del mundo. Okay. Empezando por el uniforme. Flip-flops, short pants and epaulet shirt. O sea, 14,000 de los vuelos en el bolsillo viviendo allá al sur de la India. Más nada. Después vamos con Jean-Paul. Jean-Paul, hijo de Jean-Claude Martín, toda una institución en la aviación venezolana, un personaje. Bueno, el hijo también siguió los pasos. Hoy en día volando en Europa, Christopher volando en Estados Unidos, voló en Alaska, su seaplane. Luego vamos con Moisés, David, que son contemporáneos. David, capitán de Boeing 737, capitán de RJ, instructor de vuelo, de tierra, de simulador. Moisés, de igual forma, experiencia en varios lugares del mundo, ¿correcto? Correcto, he volado en los 5 continentes del planeta, afortunadamente. Bueno, ahora tengo una preguntita. Vamos a ver a quién se la hacemos. A David, que es el que estaba más corto de tiempo. Sí, David, ¿cómo le explicas a Christopher, que ha volado single engine, que ha volado aviones single pilot, ¿ok? En los aviones single pilot también se aplica el CRM. Sí, claro, obvio. Exacto. Pero él ahorita, antes del virus él había entrado en United. ¿Ok? Correcto, Christopher. Sí. Pero le pararon el curso obviamente por lo que está pasando, ¿no? Creo que llegaste a hacer curso de CRM, ¿correcto?
Sí, llegué justamente antes de que empezara el simulador. O sea que toda la parte de ground la terminé. Ok, terminaste lo que era CRM, Sí, pero no lo pudiste aplicar, correcto. ¿cierto? Ok. No sé, ¿qué opinas tú, David? ¿Qué le puedes explicar a todos nosotros? No solo a Christopher, a todos nosotros acerca del CRM. Bueno, tú sabes que cuando estaba leyendo las preguntas, está bien interesante porque estaba leyendo ahí las interrogantes que ustedes mandaron previo a la reunión. Y entonces, claro, obviamente hablábamos, o sea, comentaban el tema del single engine, del CRM con single engine, que muy poca gente, o sea, como que no va de la mano con lo que la gente usualmente conoce, porque usualmente la gente habla de CRM y habla de CRM en la línea aérea, en un multicrew, o sea, es más compuesto. Y cuando tú te pones a revisar bien, hay mucho más de CRM. Incluso cuando tú estás volando en un multicrew y tienes un pilot incapacitation, hay técnicas especiales de CRM para poder mantenerte tú solo volando en la cabina, que se hablar en voz alta y cosas como esa, ¿no? Pero el tema es interesante porque estás hablando de un solo piloto y una vez, antes de entrar haciendo un poquito de preámbulo, antes de entrar al tema como tal, ¿no? Una vez le comentaba a un compañero que ya falleció, que era el capitán Isnaldo Di Sabatino, en una reunión, hablando nosotros en una reunión, le dije que mi experiencia volando con los pilotos militares a los cuales le había dado entrenamiento en la línea de vuelo, curiosamente los pilotos de caza volaban muchísimo más disciplinados y más organizados que los pilotos de transporte que habían volado o los que yo había tenido la oportunidad de darles entrenamiento, porque los pilotos de transporte, a pesar de que venían de volar aviones multicrew, era complicada la parte del entrenamiento con ellos. Sin embargo, cuando me tocó darle entrenamiento a los pilotos de caza, era impecable. O sea, los chamos volaban impecablemente bien en manejo de cabina, en todo. Entonces, yo le comentaba esa experiencia a Di Sabatino y Sabatino me decía, pero ¿quién te dijo que no tiene CRM? Si un piloto de caza está volando en una formación de 4 y el líder es el comandante de la misión, ellos se tienen que coordinar entre ellos, cada uno para cumplir un rol distinto. La única diferencia es que en vez de hacerlo tú a tú, lo están haciendo por radio, pero lo están haciendo. Igualmente va a pasar en un avión monomotor. Ahí lo importante es tener claro los tres principios básicos del CRM, que son comunicación, situational awareness y decision making process, lo que sería el proceso de toma de decisiones. Pero si tú una vez que dominas esos tres aspectos, que mantienes la comunicación, porque la comunicación, obviamente si estás en un avión single engine, la comunicación la vas a hacer abierta con el exterior, pero ya es comunicación igualmente contigo, porque tú estás pensando, estás dentro de un loop manejando, como decir, el loop de lo que tú estás haciendo en ese momento, y ahí es donde entra el situational awareness, que es sencillamente estar claro de lo que estás haciendo en el momento que lo estás haciendo, ¿ok? Y luego finalmente viene el decision making process, o lo que es el proceso de toma de decisiones, que va a estar en cada uno de los aspectos o de cada uno de los procesos que vayas realizando, indiferentemente si estás tú solo o estás con más gente. Esa sería como decir la forma Básica. directa o práctica, sí, básica, de explicárselo a una persona que esté en un monomotor, pues, o en un monomotor digo yo, un single engine, porque puede ser un bimotor single engine, o lo que sea, un caza de combate, o lo que sea. Single pilot. Un single pilot, exacto, un single pilot, tal cual. Tal cual. Moisés. Bueno, fíjate una cosa, los orígenes del CRM lo marcaban como Cockpit Resource Management, que es básicamente la administración de los recursos dentro de la cabina, pero eso ha migrado mucho. Eso estamos hablando, los primeros estudios del CRM que datan de la década de los 70, cuando fue cerca del accidente aquí en los rodeos del KLM con el Panam. Y eso después de muchos estudios ha ido migrando y después pasó a ser Crew, y ahora actualmente hablamos de Company Resource Management. Realmente el CRM como tal, para decirlo, porque el concepto creo que todos no lo saben aquí, pero creo que en mi punto de vista, sí, en mi punto de vista es el arte de la comunicación. El arte de la comunicación basado en algunos skills que tenemos que tener, como entre ellos lo que dijo David, el situational awareness, o lo que se llama la atención de sitio. Es importante siempre hacer énfasis de que la gente
tiende a cometer el error de delimitar el CRM como solamente a los miembros de un cockpit. No, o sea, nosotros tenemos comunicación permanente con el ATC, comunicación con la tripulación de cabina, con la tripulación de tierra, con el coordinador de plataforma, con el despachador de vuelo, y es parte de nuestra comunicación. Yo tuve la oportunidad de volar 4 años en Indonesia, y en una compañía muy grande donde había lo que se llamaba el factor multirracial, multicultural. Y una cosa que nos hacía mucho énfasis en los entrenamientos era, bueno, igual que tú, Enrique, en Lion Air me imagino que también tienen bastante subdividido las nacionalidades y los idiomas. Correcto. Pero una de las cosas que nos hacían nosotros mucho énfasis es, por ejemplo, cuando estamos haciendo, sobre todo en condiciones de emergencia, si llegáramos a tener un procedimiento establecido, es, por ejemplo, algo tan lógico como que sonó el master warning, el pilot no flight es el que cancelaba la alarma, y sencillamente se limitaba a leer el mensaje de CAS, o si no había un mensaje, decir en la menor cantidad de palabras lo que estaba ocurriendo, porque una de las cosas que se hablaba era de un enhanced communication, o sea, ir más allá de nuestra perspección, para evitar primero errores de comprensión y errores de apreciación. Es una parte muy importante en la cual, para que la comunicación sea realmente efectiva, tendremos que dejar aparte. Entonces, se hablaba algo así como de no hablar mucho y decir poco, sino todo lo contrario, hablar poco y decir mucho. Entonces, en un avión single pilot, pues igualmente tú tienes otras tripulaciones que van en coherencia con tu operación, porque por ejemplo si estás en tierra tendrás quien te despache, quien te haga las señales de maniobra en tierra, luego tienes al ATC y es una forma importante de saber canalizar esa comunicación. Exacto. Aunque no estés volando un avión multicrew. Ahora yo tengo una pregunta para Jean-Paul. Jean-Paul vive con su novia, que es hermosa, y trabajan juntos, o trabajaron juntos. ¿Cómo manejaban ese CRM? Y el estrés. Y el estrés. Bueno y malo. Exacto. Bueno, independientemente el CRM siempre lo manejamos de buena forma, ¿sabes? Independientemente que después, que inicialmente nos conocimos en el entorno de trabajo y ya llegó, bueno, ya cambió otra cosa, ya es mi novia, pues, ya nos hicimos, aplicamos el mejor CRM, pues, ella y yo. Bueno, independientemente, el CRM es la forma con cómo tú te comunicas con tus demás miembros de tripulación, personal de tierra, el entorno, el ATC, todo englobado, ¿no? Como estábamos comentando anteriormente los compañeros. Es el arte de la comunicación efectiva con diferentes tipos de personas y puede ser tu primer oficial, como dicen aquí, tu azafata, la hermosa, el personal de tierra, el ATC y demás personajes que tengas. Por ejemplo, una experiencia que tuve yo cuando me estaba renovando y el chequeo que tuve para sacarme la licencia europea de esta EASA, yo hice el chequeo con un instructor que era el chequeo final, fue un bonanza. Entonces yo empiezo a hacer, ¿sabes? Bueno, el briefing, okay, cualquier normalidad, ¿sabes? Todo lo que hacemos, ¿no? Entonces el tipo me dice, mira, esto es un avión monomotor, esto es un avión, el briefing para ti, es monopiloto. Yo le digo, ahí yo diferí, porque independientemente que estás volando solo, en ese momento tú tienes que hacer todo de una buena manera, hacer tu lista de chequeo, sí, hacer una lista de chequeo en una voz clara y que se escuche bien, y comentar y tú mismo repasar tus puntos que vas a hacer en caso de una eventualidad, pérdida de motor o si tienes una emergencia, lo que sea, y irlo repasando en tu mente y se lo vas comentando. En ese momento tener un compañero, pero si no lo tienes, tú mismo haciendo, bueno, aquí en caso tal, hago esto, siempre tener un plan de contingencia. Entonces, bueno, yo siempre pienso que el CRM es básico para todo. Para el trabajo, para volar, para comunicarte con tus demás compañeros, demás personas y hasta para utilizar y afrontar complejas situaciones y de toma de decisiones que tienes que tener en tu vida. Exacto. Christopher, de todo lo que hemos hablado, ¿aplicas eso en los aviones que tú vuelas? Sí, todo. Sobre todo en Alaska. En Alaska, o sea, para mí el CRM, aparte de lo que ustedes están comentando, de que es una aproximación sistemática a todos los recursos que uno puede tener, a mí también me parece que es confianza dentro de uno mismo, de saber exactamente de lo que se está hablando, ¿me entiendes? Porque si hay algún tipo de duda, ahí es cuando el CRM debería entrar
la mayor cantidad posible, y no nada más el CRM con alguien más, sino contigo mismo. O sea, ponte que estás volando en mal tiempo, ¿me entiendes? Tienes luces que se te perdiste un alternador, ahora tienes que chequear la lista de chequeo, tienes que prepararte para tu aproximación y nada más tienes 1 milla o 2 millas de visibilidad, ¿me entiendes? Y todo sin piloto automático. Entonces tienes que ponerle como que la prioridad a lo que verdaderamente vale y cuesta la pena en ese momento indicado, ¿me entiendes? Y con esa misma la puedo transferir para una relación, ¿me entiendes? A mí el CRM me ha ayudado, ya llevo 3 años casado, y el CRM me ha ayudado a mí a saber qué guerra debería yo estar cogiendo. Yo no sé si Christopher será buen piloto, pero inteligente que vos decís. Dos puntos, compadre. Esta noche duerme en el cuarto. Muy bien. Mira, dime una cosa. Bueno, todos sabemos lo que es el estrés, obviamente. Ahora, ustedes sabían que había estrés bueno y estrés malo, me imagino. Sí, correcto. Sí. ¿Ok? ¿Cómo, qué significa estrés bueno y qué significa estrés malo? ¿Y por qué? Si estrés es una sola palabra. Es como el colesterol. Tú tienes un colesterol bueno y un colesterol malo. El colesterol malo es el colesterol residual después de que tu sistema sanguíneo se limpia, ¿no? Y el colesterol bueno es el que mantiene tus arterias lubricadas. Pues exactamente el estrés es el mismo. Nosotros tenemos varios niveles de alerta, el cual lo vamos a ir... ¿Me escuchan, muchachos? Sí. ¿Aló? Sí. Sí, que son los diferentes niveles de estrés de acuerdo a las etapas de que estemos en ese momento. Por ejemplo, el estrés positivo o el estrés bueno es el que nos permite mantener o fijar nuestra atención a una debida maniobra. Por ejemplo, en el despegue, ¿no? En el despegue nosotros normalmente nos preparamos es para un take-off. Si no acontece nada, pues terminaremos despegando, que es lo que ocurre el 99% de las veces. Y así en cada fase de vuelo nosotros siempre vamos a estar ahead, o sea, siempre vamos a estar por delante de la situación de vuelo, o es lo que a partir de ahí el nivel de estrés es bueno, o sea, cierto nivel es como el miedo en cierta forma te mantiene vivo, pero si tienes miedo en exceso, pues más bien, lejos de mantenerte vivo, te puede llevar a una situación de peligro, porque puedes entrar en una situación de pánico. Pues el estrés se maneja de la misma manera. Ciertos niveles de estrés cotidianos son inclusive buenos porque nos mantienen un poco más alerta, pero más sin embargo, esos niveles de estrés se acumulan, pueden llevarnos a fatiga o nos pueden llevar a incluso a situaciones anímicas o a situaciones en las cuales los nervios nos traicionen y se nos vaya en nuestra contra. Totalmente de acuerdo con Moisés, pero bueno, hay un tipo de estrés, bueno, inicialmente, porque cada vez que volamos, nosotros estamos alerta, en la fase de alerta, para ver qué pueda pasar. Por ejemplo, antes de un despegue, tienes pérdida de un motor, o tienes que ver dónde metes el avión, el alternativo y tal. Es un estrés positivo, pero a la vez te mantiene tus niveles de alerta elevados. Un estrés negativo, por ejemplo, puede ser que a ti te pillen un chat, que estás con una amiga, algo así, una curva, y viene tu esposo, y eso es un estrés súper negativo, es decirlo, ¿no? Hay un estrés positivo, pues, bueno, ok, estamos pendientes, para eso nos entrenan y estamos alerta para cualquier adversidad, pues la solventamos. Y bueno, eso podría ser un estrés negativo también, o algo que te pase que no tienes control, ¿sabes? Entonces, no sé qué dicen los compañeros. Sí, ese es un caso extremo de estrés. A veces de vaina te puede dar hasta un infarto en un momento. Bueno, ya aquí en este caso yo soy un poquito más pragmático en esto y trato de verlo en el principio del estrés, ¿no? Obviamente, que la primera persona que habló del estrés fue un médico sueco que se llama Hans Seyle, que vivió en Canadá mucho tiempo y fue la primera persona que habló sobre el estrés. Y él se planteaba que hay dos tipos de estrés, uno bueno y uno malo. Está muy de la mano con lo que van diciendo ustedes dos allí, y es una buena comparación esa que hacía Moisés del colesterol bueno y el colesterol malo, ¿no? Lo que es el eustrés, que sería el estrés bueno, es como estaba haciendo Jean-Paul y Moisés, es el que nos mantiene, como decir, awareness, ¿ok? Y luego viene el distrés, que va a ser el estrés malo, que es el que no te va a permitir desarrollarte dentro de los parámetros operacionales. Ahora, ¿qué es el estrés básicamente? El estrés sencillamente es un factor que afecta directamente tus capacidades fisiológicas y motoras de enfrentar una situación X. Eustrés sería lo que
tú puedes manejar dentro de tus capacidades. Y el distrés sería lo que ya tus capacidades fisiológicas, sensoriales, percepciones ya de plano no pueden manejar, que sería el caso que está planteando perfectamente allí Jean Paul. O sea, si tú estás chateando y de pronto llega tu esposa y estás chateando con una amiga y ahí ya tú no tienes capacidad de manejar nada automáticamente, o sea, estás muerto. Ese sería el ejemplo del distrés. Si tú estás dentro de tus capacidades operacionales, o sea, hay factores de presión que están afectando directamente tu atención y elevando tu nivel de angustia, por decirlo de alguna manera, pero tú todavía estás operacionalmente aceptable, entonces estás dentro del eustrés, con lo cual ya tú estás cumpliendo, puedes cumplir con tus funciones y puedes llegar a más. Todo esto tiene una palabra mágica cuando estamos en situaciones de estrés, que es la calma. Si mantienes la calma, puedes mantenerte dentro de los niveles operacionales aceptables. ¿Ok? En la curva. En la curva, tal cual, hermano. Así es, en la curva. Christopher, tú que De vuelas hecho, solo. se entrena. Eso ¿Tú se vuelas entrena. Es una capacidad que la puedes ir aumentando Claro, a lo largo de tu vida. Claro. El entrenamiento Lo debe estar importante orientado a es eso. Cuando, porque hay una condición de estrés que ya se llama estrés agudo, aunque no es un concepto de aviación, es un concepto que últimamente está afectando muchísimo. Ahorita, por ejemplo, el estrés agudo es un estrés que va variando a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo del mes. Cada quien tiene un ciclo específico entre tu biorritmo de cómo manejas ese estrés agudo. Ahora, por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia, y estamos hablando de algo ya más que se aplica a aviación, estamos hablando de algo un poco más general. El crónico. Esta situación del confinamiento nos está llevando a cambios muy severos, no solamente en el entorno laboral, sino también en el entorno social, en el entorno anímico. Y esto puede conllevar a cambios en patrones mentales que pueden tener efecto inclusive de por vida. Y entonces ahí estamos hablando de lo que llaman el estrés crónico, ¿vale? Que cuando tú llegas al estrés crónico, que es un estrés malo, un estrés muy negativo, y está vinculado médicamente así como Chronic Stress Disease, es una enfermedad que prácticamente te incapacita, ¿vale? Prácticamente no, te incapacita, te puede incapacitar. Y aparte que es un estrés que puede ser, como digamos, no medido inclusive, porque claramente se puede medir que tiene este problema de exceso de estrés, y también lo puedes ir bajando con el tiempo, pero cuando tú ya tienes un estrés crónico, vas a ser una persona que va a ser muy sensible a alcanzar esos topes muy rápidamente, lo cual en aviación pues te pone claramente en una situación de desventaja. Aviación en todo lo que es la vida cotidiana. Sí, bueno, una persona que es abogado, que es panadero, de repente se maneja sus 3 pepas y ya está, y si le da a su casa y se acuesta a llorar, a dormir. Pero imagínate tú un piloto que te dé una crisis en pleno vuelo, o que te dé una crisis en una fase de vuelo complicada. Es razonable. Christopher, tú que has volado en Alaska, me imagino que llevas un nivel de estrés bien alto dentro de lo que es ese vuelo. Explícanos un poco más o menos cómo lo dominas, cómo lo llevas, cómo... Bueno, verdaderamente yo fui a Alaska primero para empezar porque mi papá siempre me dijo que ahorita lo que es famoso es ser un Magenta Pilot o un Magenta Kid. Y esa vaina siempre no me gusta que sea parte de esa estadística porque todos los copilotos que mi papá tiene, lo que te aseguro que ustedes tienen, están acostumbrados a ver una línea magenta. No saben soplar un VOR a una aproximación VOR o un NDB con paso variable. Entonces, The children of the Magenta Line. Correcto. Entonces, y yo he caído en ese slot, por así decirlo, porque sé manejar todo lo que tiene que ver con Glass Cockpit. Pero yo dije, coño, yo una vez que llegue a ciertas horas, porque en los Estados Unidos tú necesitas 1500 horas para poder llegar a tu ATP. Y una vez que llegas al ATP, te metes a las aerolíneas. Yo antes de llegar allá quería poder decir que no era nada más un Magenta Pilot. ¿Entiendes? Entonces,
Trabajé verga bien duro para poder llegar ahí para Alaska, porque para Alaska no le abren las puertas a nadie, sobre todo para los flotadores, porque primero te sueltan en ruedas y después te mandan para floats. Yo llegué a Alaska entrando a floats, ¿me entiendes? Y lo que sucede en Alaska es que el nivel de estrés es un nivel que yo, verga, no sabía que era legal en la aviación. Es una vaina que yo no me veo haciendo por el resto de mi vida porque no me parece un trabajo adecuado para mantener una familia o una familia feliz, ¿me entiendes? Simplemente porque haces mucha plata. O sea, yo empezando estaba haciendo lo que hace un capitán en una aerolínea en los Estados Unidos volando un pistón radial, ¿me entiendes? Pero arriesgas mucho y por eso es que te pagan. Entonces, el entrenamiento era Part 135, Single Pilot. Y de verdad te pegan duro los entrenadores porque no hay simuladores, estás entrenando en el avión con pasajeros en el clima de Alaska, ¿me entiendes? Y yo estaba entrenando en un lugar en particular en Alaska que es famoso porque viene todos los, como en la India, que viene todo el viento frío de Nepal y crea los monzones. Lo mismo pasa en Alaska, que viene de Canadá y pasa por todas las montañas y crea, todos los días había wind shear, por ejemplo. Y eran los días que tú tenías que entrar con possible wind shear. Y todo eso en un monomotor que con los flotadores tienes demasiada resistencia y no tienes potencia para que te salve. Tienes que estar como que energy management, por así decirlo. Tienes que estar tan adelante que con la bajada y con la velocidad que lleva, logres poderte ir a go around. El estrés era tan alto que yo llegaba a veces a la casa y me quedaba dormido en el sofá vestido todo sucio, lleno de salmón y lleno de lluvia, que llegó un punto que me empecé a leer libros de CRM y libros de Single Pilot Resource Management, por así decirlo. Y Alaska, en Alaska Airlines, que nada más vuela 737, ellos inventaron un tipo de briefing para ti y para tu crew que se llama un Threat Forward Briefing. Los briefings usualmente eran como 2 minutos más o menos, no más de eso, y ya la gente, el attention span de la persona baja y ya no te están parando bola, por así decirlo. Entonces, el threat forward se aplicaba de que qué sucede o qué es lo que va a afectar la seguridad de vuelo y a mí como persona en ese momento. Y ya después hablamos de qué pista vamos a usar, qué aproximación se va a utilizar, cuántos pasajeros tenemos, todo eso que tienes que hablarlo, pero no es tan importante como lo que te puede afectar. Por ende, cada vuelo yo agarraba y me preparaba todo lo que podía, porque lo otro en Alaska es que no tienes meters, no tienes TAFs, no tienes area forecast, tienes nada más cámaras puestas en la parte de arriba de montañas, y las cámaras te dicen la visibilidad y dónde están las nubes. Y viendo correcto, y viendo esas nubes tú sabías si era un lenticular cloud, si habían gusting winds y todo lo demás. Y con la otra de los hidroplanos es que tú estás aterrizando en lugares donde se cree microburst, correcto, microburst, y con todo eso le estás calculando la marea y estás calculando el oleaje y tienes que entrar de una cierta manera si no destrozas el avión, verdaderamente. Entonces yo me estresé mucho por el primer mes, pero duro. O sea, yo pudiese, creo que llegar y decir que me acerqué a lo que el capitán Nieves estaba diciendo. Dime una cosa, Christopher, ¿qué edad tienes tú? 27. Ok, todos los que estamos aquí pasamos los 40, correcto. Bueno, yo todavía estoy carajito. Sí. Tienes 40 años volando. Sí. Creo que todos los que estamos aquí hemos aprendido una lección hoy bastante importante. Christopher vuela monomotor y además vuela single engine airplane o avión de un solo piloto, correcto. Single pilot. Y sin embargo, nos está hablando del estrés, nos está hablando de meteorología, que es bien importante. O sea, que como podemos ver, dentro de esa aviación también existen lo que llamaríamos dentro de la aviación comercial los SOP. Sí. O la disciplina de vuelos, ¿no? Mira, Christopher, eres instructor, me dice Enrique. Aparte, eres instructor. Sí, correcto. Ok. Sí. Bueno, ya saben dónde podemos ir, ¿no? Ya saben sí, dónde podemos volar. aquí, ¿ves?
Good. Ok. Se vienen para acá. O sea, mi papá, por ejemplo, vino a volar conmigo y ya le he dado el rating a muchas personas, ¿me entiendes? Pero la otra razón que yo me metí en volar hidroplano era porque era parte de eso de ser un Magenta Pilot, ¿me entiendes? Yo no quiero depender de un yaw dampener o de un autopilot. Yo sé que es entendible de que necesitas un cockpit management de cómo manejar esos instrumentos, pero yo vuelo Citation 2 y Citation 5 en un CRM environment y a mí me ayudó mucho el venir de un single pilot CRM mentality. Si vienes de single pilot a patada y mordisco, ¿me entiendes? De que vamos a echarle bola, pues entonces la pasas mal. Pero si eres de single pilot, vienes de Part 135, que Part 135 es lo mismo que Part 121, solo que con un poquito, es charter, pues, pero con un poquito más de restricciones en cuestión a los límites de despegue. Quería hacer un paréntesis aquí porque agarré como un aire ahorita escuchando a Enrique, lo que te decía anteriormente, Rafa, y lo que está diciendo ahorita Chris, es que, a ver, nosotros, sobre todo los que hemos volado toda la vida en línea aérea, nos hemos como acostumbrado a tener el SOP, los Standard Operational Procedures. Y, por ejemplo, yo ahorita estoy volando aquí en Winter y aunque hay algunos extranjeros que no son de habla hispana, aunque la gran mayoría hablamos en español, en la compañía se estandarizó el idioma inglés en el cockpit y hacia las comunicaciones hacia afuera, hacia la operación, hacia la TC, por lo menos lo que es la operativa del CRJ. Los de ATR tienen otra operativa diferente. Jean-Paul pudiera hablar un poquito más de eso. Pero en el caso de nosotros, acuérdate que los SOPs son como realmente la compañía, el dueño del avión quiere que le manejemos el aparato. Esos son realmente los SOPs, son los parámetros estandarizados de compañía. Pero entonces ahí entra algo muy importante y es algo que es muy individual en cada uno de nosotros, que es la disciplina. La disciplina de vuelo y el behavioral, que es otra cosa diferente a la disciplina, porque el behavioral es cómo eres tú, cómo es tu forma de ser. Si tú eres una persona muy extrovertida, posiblemente tengas muchas ventajas a la hora de querer comunicarte y expresar algo, pero ya depende en tu disciplina si vas a ser una persona organizada o no. Entonces, son tres cosas diferentes, porque el SOP es el guidance de cómo el operador quiere que nos comportemos en nuestra operación dentro de la compañía. La disciplina y la parte de tu self-performance es tuyo muy personal. Lo puedes mejorar con entrenamiento, lo puedes mejorar con varias técnicas, pero eso es algo muy personal, que tú tienes que adherirte al SOP si quieres pues seguir operando con un determinado operador. Mira. Y finalmente el CRM es otra cosa, que es justamente unas dicas de cómo sería nuestra comunicación y cómo sería nuestro desenvolver, nuestro performance con el resto de los compañeros. Entonces son tres cosas que están totalmente diferentes, pero que al mismo tiempo se entrelazan, se engloban, porque al mismo tiempo nosotros mezclamos los SOP con el CRM. No, en verdad son dos cosas diferentes, pero que guardan mucha relación y que nosotros en el día a día prácticamente los manejamos como si fuera una sola cosa. Fíjate, acabas de tocar un punto. Y aquí nos lleva a nuestra cuarta pregunta, que sería, dentro de las líneas aéreas, okay, hay diferentes personalidades, diferentes religiones, diferentes razas. Okay. Dentro de esas religiones, razas o personalidades, pues muchas personas entre sí no se llevan bien. Dentro de una línea aérea eso es muy peligroso porque nos puede llevar a cometer errores, ¿correcto? Que sería el error, está la amenaza y está cómo hacemos el manejo de estas dos posibilidades. Jean-Paul, por ejemplo, tú cuando volabas con Cerebrito, ¿no? Me imagino que cometías muchos errores.
No, no tanto, ¿verdad? Que yo te cuento, yo, independientemente de mi cerebrito, le dice que es mi novio, y ella fue jefe de cabina donde volaba antes. Yo trato, de repente, independientemente, cuando yo voy al rol mío de piloto en mi trabajo, trato de desconectar la parte personal y me meto en profesional, ¿sabes? Igual a todos los compañeros. De hecho, a veces me ha pasado que he volado con copilotos, con compañeros que de verdad que difieren muchas cosas su forma de ser y personalidad, pero yo trato, me meto en el que hace, mira, aquí somos compañeros, trabajamos en el buen CRM y tratar de hacer las cosas como hay que hacerlas. Es lo que quiere la compañía, hacemos el SOPs acorde como tenemos que hacerlo en el vuelo y tal cual, lo que diga el dictamen del avión que estás volando y ya. O sea, trato de no meterme en la parte personal. Es verdad que a veces que hay que hacer mucho yoga, hay que, ¿sabes? Como que no hay que conectarse directamente con ellos porque uno es humano, ¿no? Y te afectaría la parte personal. Y entrarías en su terreno. Trato de no meterme en eso. De sincero, me acuerdo cuando volamos de copilotos todos, que tú estás volando, tenías un capitán que de verdad que nada que ver, que hacía las cosas como él quería o hacía cosas que no nos gustaban. Me acuerdo que el desahogo que hacíamos era que miramos por la derecha en la ventana así, viéndolo más allá y que, Dios mío, por favor, ¿sabes? Para drenar, ¿no? Entonces, nada, yo trato de, mientras que vuelo y tal, trato de hacerlo de la mejor manera y no meterme en la parte personal. Imagino que ustedes igual, ¿no? Ahora, fíjate una cosita importante que ahorita estaba diciendo Jean Paul, ¿no? La parte intercultural y cuando vuelas con un familiar a bordo, ¿no? O sea, para mí el vuelo más difícil que he hecho en mi vida lo hice en Indonesia con mi padre en primera clase, que fue a visitarme, y ese fue hasta el día de hoy el chequeo de ruta más complicado que haya tenido yo en mi vida. Y mi padre es médico, no es piloto. Pero ese primer vuelo que hice con él, joder, o sea, fue una cosa que, por ejemplo, a mí personalmente yo decía, hoy sí no puede salir nada mal. Porque iba con el VIP, que era mi padre, que lo llevaba a bordo en un vuelo era un vuelo Surabaya-Makassar. Y fíjate cómo la parte de ir con una persona, mira que yo he volado con mis hijos a bordo, con mi esposa, pero fíjate lo que es esa cuestión, ¿no? O sea, estaba hablando con mi padre, primera vez que tenía la oportunidad de llevármelo como pasajero en un vuelo piloteado por mí, cómo la parte también psicológica te puede jugar una partida ahí con relación al estrés. Es importante saberlo manejar. Una parte del vuelo que tú decís, bueno, ya, o sea, es un pasajero más. Concentrarme en terminar mi vuelo y que salió muy bien. Y después mi papá pues, fue el primero que estaba casi que llorando en su silla, aplaudiendo, diciéndole a todos los pasajeros, el que va de chofer es mi hijo. Sabemos que la amenaza siempre está latente, ¿no? La amenaza y el error vienen, aunque no es lo mismo, vienen agarrados de la mano. O sea, es algo que viene agarrado de la mano, ¿no? Yo creo que la amenaza día a día en lo cotidiano está presente, ¿no? Si no me equivoco. Sin revisar esquemas y sin ir muy profundo, ¿cómo lo explicaríamos de una forma sencilla? Bueno, las amenazas son condiciones latentes que están allí. Pueden estar en un espacio de tiempo, por tiempo indefinidos, por largos incluso periodos de tiempo, y a lo mejor nunca pasó nada hasta que llegó un evento específico que desencadenó una secuencia de errores que de pronto termina en un accidente, en un error. ¿Cómo se llama? Sí, en una catástrofe, pues. El peligro en este caso va a ser algo que es palpable, es visible, está allí, es físico, se puede ver. O sea, un camión atravesado en una pista cuando tú estás alineado para el despegue es un peligro, ¿ok? Ahora, si tú sacas el camión de la pista y lo colocas a un lado de la pista, ¿ok? Como muchas veces nos pasa en Maiquetía, que estamos aterrizando y están los camiones del NOTAN, que es eterno en Maiquetía, limpiando, cortando grama, ¿okay? Hombres y equipos trabajando en la zona, eso es porque están cortando monte. Y resulta que los camiones tienen 20 años allí y nadie los quita. Y si tú agarras y quitas el camión, pero lo pones en el borde de la pista, ya deja de ser un peligro, pero se convierte en una amenaza porque está allí. Entonces, claro, es tratar de que las personas que están empezando en la aviación, cosas que nosotros no tuvimos, que yo creo que Enrique y yo somos los más viejitos aquí en el grupo,
no tuvimos la oportunidad de que alguien en la escuela nos explicara este tipo de cosas y por eso era que violábamos la página 77 de la mano, yo no me acuerdo. 72, hermano, 72. Y nadie en ese momento te decía como alumno piloto o como estudiante, como piloto, pues, porque tú en ese momento eres piloto, indiferentemente que seas alumno o no, tú estás volando el avión y el piloto eres tú. Y nadie te decía, mira, sí, nadie te decía, mira, un peligro es esto, una amenaza es esto, corres el riesgo de, ¿qué es el riesgo? Bueno, la probabilidad de que un peligro se pueda convertir en real o que una catástrofe pueda ocurrir como consecuencia de un peligro, ¿no? Entonces, pues claro, eso sería lo importante en este caso. Ahí me gustaría decir algo también, porque yo, rodeado de tantos pilotos y de familiares, me sé todas las historias de rasantes, de loops, de rolls, de todas las vainas. Cuando hoy en día tú no escuchas esas loqueras, tienen ADS-B, tienen GPS, pero se siguen matando, se siguen metiendo en peo. ¿Me entiendes? Entonces es más que todo, yo diría que es más que todo una mentalidad, o sea, porque por ejemplo mi papá hizo huevonadas así también. Y ustedes también, ¿me entiendes? Pero tú te la pasabas metida en un libro, ¿me entiendes? Y tenían la madurez de, ok, soy loquito porque soy joven, pero al mismo tiempo tengo la madurez de saber de que, mira, ese poste me le acerco un poquito más y me termino matando. Aquí en Europa, por ejemplo, hay mucha teoría. El sistema para obtener aquí la licencia es un vía crucis. Los niños que salen de las escuelas, que salen con 20 y tantos años, con 27, puedes decirlo con confianza. No, aquí hay chamos que, mira, yo he tenido aquí copilotos de 22 años. De 22 años he tenido muchachitos que, bueno, que se chequearon de piloto. Aquí no es como en Estados Unidos, que te exigen vuélate 1500 horas primero y luego vienes a presentar una ITPL. No. Aquí las escuelas se están acostumbrando a que te venden un paquete de estudio que dura 2 años y te dan todas las licencias juntas con un Frozen ITPL. Entonces tú te sales ya a ITPL con 200 horas en un Tecnan que es totalmente digital, o sea, glass copy. Y con todos los warnings, todos habidos y por haber, y todavía se mata. Con todo lo habido por haber, con una aviónica que no tiene ni siquiera el avión que yo vuelo en línea aérea. Entonces, aquí se ve mucho el caso de personas muy jóvenes, de personas con muy poca experiencia y con mucho nivel de conocimiento teórico, pero que y Jean-Paul me puede más o menos dar su impresión, porque él voló aquí conmigo unos 2 años, y alguna vez lo compartí con Jean-Paul, y Jean-Paul me compartió anécdotas, que por ejemplo aquí ocurre que entonces estos niños salen con las 14 materias aquí en el coco y se creen que son Neil Armstrong, Dios y el torero, y después están ellos, ¿no? Y entonces, y le falta justamente esa parte del haber volado. Del criterio. Y del criterio, exactamente. Eso que tú acabas de decir es importantísimo. Y lo más grave es que se montan en un 320. Salen de un Tecna un 320. Salen de un Tecna un NG. Y entonces, y esas son personas que realmente, en mi opinión, se perdieron algo muy enriquecedor que se llamó aviación general. Porque justamente en la aviación general, allá en Venezuela, donde yo empecé a volar, es donde justamente hacíamos las locuras estas que comenta David, pero que no era como un entrenamiento que tú dabas autodidacta. Jean-Paul, antes de irte a Europa a volar, volaste en Venezuela muchos años, volaste en línea aérea, pero volaste en aviación ejecutiva. Sí. Porque la aviación ejecutiva es un tema que no se toca mucho. Siempre hablamos de líneas aéreas, todo en base a la línea aérea, correcto. Pero la aviación ejecutiva cumple un papel bien importante. Hoy teníamos invitado a un piloto de línea aérea, no pudo venir. Él vuela Grumman 550. De aviación ejecutiva. De aviación ejecutiva, perdón. Sí. Okay. Roberto, ¿no? Y ¿cómo se maneja el CRM en la aviación ejecutiva, Jean-Paul? Tú que volaste bastante y ahora en esta época moderna. Sí, bueno, te comento. Depende también, eso tiene que ver, depende cómo tú seas y cómo tú seas, estés instruido en la parte de tu formación como piloto, como tú seas, ¿no? Tú puedes ser excelente profesional volando un avión de fumigación como volando un 777 cualquiera. No es el avión que te hace un profesional. Eres tú con tus estudios, con tu formación,
con ser disciplinado y saber de repente que hay una serie de decisiones que tienes que tomar correctamente y otras que no. Entonces tienes que ir a un lineamiento y ser bien organizado. Entonces, yo tuve la oportunidad, de hecho, bueno, ahorita estoy volando en la línea aérea, muy bien, pero yo cuando volé en la aviación corporativa, que volaba un montón de aviones ahí, he volado Turbo Commander, Merlin, LED, también tuve la oportunidad de volar el DC-3, volé el King 90, King 100, King 200, y después volé el Citation 3, volé el Hawker 800 XP, o sea, vola un montón de aviones, ¿no? Y te digo algo, yo trataba de siempre mantenerme muy profesional en el avión que estaba volando, o sea, me leía bien el manual, me leía los SOPs del avión en la compañía que estaba volando, y con el compañero que tuviese lo hacíamos de esa manera. De hecho, yo tuve la oportunidad de volar en aeroejecutivo con un gran compañero que todos lo conocemos, Luis Picardo, excelente profesional, y él de verdad que él hasta había ideado un procedimiento de SOPs para ese avión en particular, de verdad que era espectacular, ¿no? Entonces, de verdad que yo admiro a Chris, de verdad que decidiste ser no un Magenta Pilot, y irte allá donde estás volando, y eres un piloto real. Aquí me pasa, como Moisés lo estaba comentando, tengo muchos copilotos que no tienen ni idea de la aviación. Tú lo ves en Instagram y va la historia, y tú dices, wow, este es Lindbergh y él, Tom Cruise, ¿no? O sea, él es Top Gun. Pero no es así. Tristemente, sabes que de repente la aviación, por ejemplo, aquí en Europa, de verdad que la han comercializado mucho en el tema monetario, ¿sabes? Viene un piloto, se paga, que es bastante caro. Ser piloto en Europa son como 60.000 euros aproximadamente, ¿verdad, Moisés? Más o menos. Mucho más. Mucho más, porque con eso te falta el type, y sin type no eres nadie. Entonces, bueno, si le pones el type 28.000 más, ya estamos hablando de que tú necesitas aquí 70, 80.000 euros para hacerte piloto comercial. Oye, este tema, vamos a redondearlo en 100. Ponte que sean 60.000 para ser piloto. Después las compañías te enamoran para entrar en la línea aérea, en nuestra línea aérea, entras con nosotros, te pagas el type. Son como 40.000, 30.000 euros. Entonces después le hacen la formación y viene un copiloto de 200 horas y se monta un reactor aquí, una línea aérea, que bueno, tú que estás volando aquí en Europa y los que han volado aquí en Europa, aquí es bien complejo el tráfico, la meteorología, un montón de cosas. Entonces, es normal, todos vamos aprendiendo, pero yo pienso que no están calificados para estar en el puesto derecho con una línea aérea con un montón de pasajeros atrás. Yo pienso que lo que ha hecho Estados Unidos está perfecto, que es 1.500 horas para poder acceder a la línea aérea. Pero aquí, yo no sé, o sea, ¿verdad que Europa es algo un poco complejo, no? Porque lo que pasa es que tantas normativas y tanta historia, pero en la parte monetaria, no, porque es que eso nos va a dar dinero. Entonces, ¿qué es esto? Aquí yo he conocido pilotos jóvenes, recién chequeados, muy buenos, muy talentosos, muy que de verdad que son excepcionales como pilotos. No puedo decir que hay un perfil que los englobe a todos, porque no. Es muy variado, es muy variado. Hay chicos recién salidos de una escuela que están en su primer type, que hicieron su type en el A320 y se montan al lado tuyo y te vuelan el avión como si tuvieran 40 años volándolo, y aparte con muy buena disciplina. Acuérdense que, como decía anteriormente, están los SOPs, que son los guidance, cómo la operación quiere que sea llevada, está la parte personal de la disciplina y esta parte del CRM. Y todo esto lo maneja la compañía a través de la cultura de seguridad, ¿no? Que es lo que engloba y lo que justamente hace que la operación sea segura. Ahora, claro, nosotros habíamos experimentado 10 años atrás un launch en lo que era la parte de aerolíneas, que el mercado está creciendo muy fuerte, y eso es lo que estaba llevando en este ciclo pues digamos de alza, a que muchas compañías, pues por las altas demandas de rotación de tripulación, tuvieron mucha gente la suerte de salir de una escuela directamente a una línea aérea. Se los aplaudo, qué suerte tuvieron. Ojalá yo lo hubiera tenido, yo no la tuve. Ahora, en mi caso personal, para mí es una bendición haber salido de una escuela, una aviación general, antes de entrar en las líneas aéreas. No podemos generalizar que todos los chicos que vienen de línea aérea vienen con una pata coja. No es tampoco cierto. También hay mucha gente con mucha experiencia y tienen las dos patas cojas. Entonces, viene mucho la parte personal. Pero fíjense una cosa, aquí haciendo un paréntesis, ahorita el mercado laboral va a cambiar. Ahorita con la cuestión del COVID y post-pandemia, las cuestiones van a cambiar muchísimo. Y a lo mejor va a ocurrir que vamos a volver otra vez a ese mercado que tuvimos a principios de los 90, que afectó a muchas generaciones de pilotos, donde las personas pues no había trabajo y tenían que salir a buscar el trabajo donde se podía. Entonces eso va a cambiar. Una última pregunta para todos, para cada uno de ustedes.
¿cómo aplicarían ustedes el CRM en su vida cotidiana? Bueno, fíjate, yo te digo una cosa, ¿no? Una persona no puede aplicar un buen CRM si esa persona interiormente no practica esa filosofía. Yo creo que una buena actitud te lleva a una buena aplicación, pero no es el caso contrario. No es que yo voy a tomar el CRM para mejorar mi vida. No, yo más bien pienso que si tú tienes unos parámetros estandarizados, unos parámetros de actitud y de comunicación asertivos, tendrás un buen CRM. Ahora, claro, cuando tienes alguna deficiencia a través del entrenamiento, podrás ayudar a que tu CRM mejore y por lo tanto tu actitud personal también. El CRM es un estudio que es muy nutritivo para las personas. Hay muchas personas que tienen en su entender que el buen CRM es que todos somos amigos, que es un ambiente amigable, y es todo totalmente opuesto. Porque, por ejemplo, Chris decía más temprano, no, que es que los pilotos corporativos muchas veces vuelan con la misma persona y la cabina es más horizontal. Lo de la cabina horizontal estoy totalmente de acuerdo, pero muchas veces volar con una misma persona siempre o volar con un mismo grupo de personas siempre te puede llevar justamente a cometer algunas cuestiones que te pueden, pero no por el exceso de CRM, sino exactamente como la cabina es más amigable, es más friendly, también se relaja un poco algunos parámetros que te pueden incurrir también, crear errores que te pueden llevar a accidentes. Por ejemplo, si tú de repente estoy volando, por ejemplo, con David, que es una persona a la cual conozco y hemos trabajado juntos en algunos momentos y somos muy amigables entre nosotros porque nos conocemos, porque somos panadería y tal, de repente estamos volando una situación que se puede presentar una situación anormal y justamente esa misma amistad puede verse de forma, si no bien aplicado, puede más bien, lejos de ser positivo, puede ser negativo, porque entonces puedes entrar en omisión. No, pero es que, mira, como David sabe mucho, debe tener la razón y no lo contradigo o no expongo mi punto de vista, por ejemplo. O de repente pueden caer en que se traspasa la barrera de lo profesional a lo personal, que también en mi opinión es un error. En el CRM, sobre todo en empresas muy grandes, no se busca que tú seas amistoso ni amigable, sino que tú, dentro de una cordialidad, una cortesía mínima o una cortesía básica, que la debemos tener todos, un respeto profesional hacia el compañero, pues tú te manejas en unas pautas adecuadas de comunicación, comprensión y entendimiento de la situación. Entonces eso es muy importante. No se trata de que, mira, un buen CRM es que vamos a ser muy panas, vamos a ser muy amigos. No. Tú puedes volar con una persona que nunca has visto en tu vida y tanto si esa persona tiene un adecuado behavioral, que sea asertivo, y tú también, pues en esa cabina o en ese vuelo habrá un adecuado CRM, porque es que no solamente se va a mantener en el cockpit uno con el otro, sino que esas mismas behavioral conducts va a tener implicaciones en cómo te vas a manejar con el ATC, cómo te vas a manejar con represión de cabina, cómo te vas a manejar con el resto de los entornos que te prestan el servicio para volar, y entonces el resto de las tripulaciones, tripulación de tierra, coordinación, y es lo que va a llevar a que haya un clima de armonía. Correcto. Pero en ese punto de vista, yo creo que el CRM lo tenemos que manejar no solamente porque me voy a montar un avión, ahorita no, es algo que yo creo que es más de tu propia conducta. Una persona con mala conducta o con una mala actitud, por más que sepa la teoría, no va a poder llevar un buen CRM, y viceversa. Una persona que a lo mejor no tenga tanto conocimiento del CRM, pero que sea una persona que tenga una conducta y tenga una actitud bastante positiva, proactiva, podrá llevar obviamente un muy buen CRM. Y si aparte esta persona se pule estudiando más o teniendo más entrenamiento, pues imagínate tú, tendrá unos vuelos pues muy seguros, ¿no? Dentro del marco del CRM. Claro. Claro, ahora, Jean Paul. Sí.
¿Tú cómo la Mira. llevarías en la vida cotidiana? Bueno, el CRM básicamente yo lo aplicaría como llevarme bien con las demás personas y en situaciones un poco complejas que no, o sea, no ponerte a discutir cuando tú no vas, no se puede, lo que puede es incrementar el problema de discusión. Por ejemplo, el tema, perdón un momento. Ven acá. Mira, saluda aquí. No, salud. Esto es parte de mi CRM. Hola. Mira, bueno, ella es Alba, ella fue la que era la jefa de cabina donde volaba antes. Entonces, fíjate, parte del CRM, y sobre todo en esta cuarentena no fue fácil, pero tuvo que haber, tú sabes, mucha tolerancia, decir cosas, saber decir las cosas en su momento, y cuando no, mira, mejor cállate, y tú sabes, tú estás casado, ¿no? Pero ¿quién se callaba, Jean Paul? Todos ven. ¿Ah? ¿Quién se callaba? ¿Ella o tú? No, a veces teníamos que, tú sabes, a veces de repente hacía como que deja lo que pase, pero bueno, ahora ya va a comentar también. Me cuenta cómo fue el CRM de nosotros. Bueno, el CRM fue, Alba tenía mucha paciencia, hacíamos muchas cosas de yoga, ejercicio, hacíamos actividades psicológicas. Jean Paul saca cosas positivas, cosas negativas. Ya verás que cuando todo esto se recupere va a ser el doble. Así, bueno, mucha mano izquierda, derecha a la vez y ya. Y bueno, inventamos cocinar, inventamos un montón de cosas. Bueno, esa es su estrategia durante la cuarentena y funcionó. Yo siempre digo, quien pasa, una pareja que pasa la cuarentena, yo creo que va para adelante. ¿Ah? Alba, ¿cuántos años volaste tú, Alba? Casi 3, 2 años y 6 meses, más o menos. 2 años y 6 meses, está bien. Y ahora tienes CRM cotidiano. Constante. Sí, ahora es diario, no tengo día libre ni siquiera aquí. Pero bueno, muy bien, muy bien. Gracias. Bueno. Aquí con ejemplos y todo, estamos explicando. Bueno, David también estuvo casado muchos años con Aromosos. ¿Conocen? Sí, también sí. Por eso es que tienes mucha experiencia en CRM, ¿no? Bueno, yo la experiencia del CRM la tengo no porque me casé con Aromosos, sino porque me casé 4 veces. Por eso eres máster CRM, profesor de CRM. Máster en CRM. No, es doctor ya. Doctorado. Sí. ¿Tú cómo la aplicarías en la vida cotidiana? No muy lejos de lo que están mencionando, pero para mí estando en las aerolíneas aquí en los Estados Unidos, tú puedes hacer lo que llaman el jump seating en todas las aerolíneas americanas. ¿Ok? Entonces yo para ir a entrenamiento, por ejemplo, un día volé en el A330 de Delta y los dos, el capitán y el copiloto tuvo un momento en crucero que se salió para ir al baño. Y el capitán veo y se me voltea y me dice, verga, este tipo no le escuches ningún consejo, este tipo me cae más mal, pana. Y hasta ese momento yo pensaba que, verga, el crew estaba yendo excelente, del carajo. Pareciera que estuviesen pensando en la misma página, exactamente. Y después ahí me di cuenta, ese mismo día, yo fui para clase para recibir CRM y las dos se conectaron perfectamente. Y es que el CRM y el profesionalismo se llevan uno mano con mano. ¿Me entiendes? Entonces, eso me ayudó a mí también después. 2 días después peleé con mi esposa. Esta teoría que acabo de ver en CRM y me hubiese ido mejor. Entonces, yo pienso que el CRM es un peso y balance. En dónde poner más peso en ciertos momentos y en dónde poner menos en otros. Bueno, para finalizar, David, ¿cómo nada, en tu vida diaria? Sí, nada, es un resumen de todo lo que ustedes han dicho hasta ahora. Esto es básicamente comunicación, paciencia y aplicar un poquito ese ¿cómo se llama? Ese peso y balance que dice Cristian. Que aprovecho, Cristian, la oportunidad para felicitarte porque... Christopher, perdón. Aprovecho la oportunidad para felicitarte porque me encanta lo que haces. Yo soy fanático de un programa que se llamaba Ice Pilot y me parecía, de verdad, pana, que yo veo a esos tipos volando y yo no sé cómo hacen. Bueno, mira, antes de que sigas, para que no se me olvide, a mí lo que más me impactó fue cuando yo fui a hacer mi entrevista. Y cuando fui a hacer mi entrevista, yo fui en el mero medio del invierno. Y el invierno en Alaska es una vaina heavy. Entonces, volando un hidroplano que no tiene sistemas de anti-ice o de-ice,
Sí, chamo, estábamos a 1000 pies y empezamos a coger hielo. Y yo no era el que estaba volando, yo estaba haciendo un root check. Entonces yo estaba puesto derecho. Y el que estaba puesto izquierdo, un carajo que lleva haciéndolo por 37 años, volando esos tipos de aviones. Y el carajo llega y empezamos a coger hielo y yo digo, verga, capitán, estamos cogiendo hielo y yo me estoy cagando, ¿me entiendes? El tipo, no, mira esto. Y como estamos sobre el mar, que es agua salina, bajamos a como a 20 pies sobre el agua. Claro, que la sal te pegara en el fuselaje. La sal la pegó y quitó todo el hielo. Yo jamás, ningún libro te dice esa huevonada. Claro, sí, tal cual. ¿Me entiendes? Sí, de verdad que aprovecha la oportunidad para felicitarte por eso, y a Enrique, a Rafael, los felicito por esta iniciativa que está genial, ¿no? Pero yo creo que en este tema de cómo lleva uno el CRM para uno mismo, un poquito eso de hablarlo más, ¿cómo se llama? Hacerlo más paciencia, o sea, comunicación, tratar de balancear el cómo llegar a las personas y tratar de no chocar, pues, porque en el día a día es eso, es coexistencia con las otras personas, ¿no? Y obviamente eso es lo que queda, pues. Claro. Bueno, miles de gracias a todos ustedes por estar hoy con nosotros y aceptar este chat, esta conversación sobre CRM. Estuvo bien de pinga. Gracias a ustedes. Sí, bueno. Gracias por la invitación. Dentro de esta conversación que tuvimos, en estos 5 puntos, abarcamos todo lo que es obligatorio dentro de OASI para lo que es CRM. Believe it or not, véanlo o no. O sea, que estamos current ya con CRM. Es correcto.